Yo tengo mi UPS, si es que no tengo problemas con eso. Ahí está conectado al router también, pero les hago el comentario nada más porque nos quedamos sin internet un ratito. Igual me quedé con un cuadrito de celular como para transmitir desde ahí, así es que les suplico su comprensión. Como les decía hace un momento, pues quisiera que tengan a la mano su Código Civil y su Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque le vamos a dar lectura a los artículos que pues, son indispensables, que ustedes vayan marcando de ahora en adelante y que pues ustedes ya tengan el pleno conocimiento de a qué se refieren cada uno de ellos. Y sobre todo porque estamos con el tema de que todo esto va para su examen parcial, perdón, examen final, va para su examen final. Entonces sí, por favor, espero que ya lo tengan ahí a la mano y me puedan ir ayudando cuando estemos con el tema de la lectura de los artículos. Bueno, miren, el día de ayer, como les decía yo, que empezamos a hablar de los llamados registros públicos y que bueno, hoy ya vamos a entrar en materia con uno de los registros públicos, que era el que por excelencia se llevaba o se conocía o es el que tal vez más conocen todos. Pero cuando hablábamos ayer de registro público, lo hacíamos desde la perspectiva de proporcionar una definición, pero que esa definición ustedes la pudieran conocer, que ustedes tuvieran la capacidad de poder explicarla. Ahí si hay algún problema con la transmisión me dicen, porque creo que el internet está un poquito inestable, ¿vieron? Ustedes me cuentan si hay algún problema con la transmisión, que no la pueden ver muy bien. Yo me miro un poco robotizado, por eso les pregunto si hay algún poquito de problema con alguno de ustedes que no logre verme bien o se me escucha mal, me dicen con confianza y yo veo qué tipo de solución damos. Porque si yo estoy tratando de verme ahí, solo quiero ver. Ok. Bueno, vamos a continuar hoy. Como les decía, cuando lo hacíamos ayer desde el punto de vista de registro de los registros públicos, arrancábamos por indicar que es una institución de tipo jurídico. No hay para dónde, es una institución de tipo jurídico. Y esta institución de tipo jurídico, lo que nosotros tenemos que establecer es que tenga un objeto. Y en ese objeto es que de una forma sistematizada va a venir a hacer constar situaciones jurídicas. A través de la fe pública va a venir, las va a garantizar, certificar, perpetuar y va a ser efectiva o va a ser efectivo todo lo relativo a la publicidad registrada. Eso es lo que puntualizábamos el día de ayer. Creo que ya estamos bastante bien ahí con la señal, ¿verdad? Creo que ya estamos en... Pues no se ve tan robotizado. Y por último, yo les decía que esto nos va a permitir a nosotros que lo podamos hacer oponible a terceros, a que podamos nosotros venir y pues a un tercero decirle, mire, cuál es la forma, la razón en la cual yo estoy acreditando mi derecho, que posiblemente o probablemente él en algún momento había tal vez querido indicar que era de él. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia en lo que es el registro general de la propiedad. Que hay un poquito genera un poquito de duda por la redacción que tiene la Constitución con el Código Civil. Vamos a abrir ahorita ya la presentación de hoy.
buenas noches, Juan Carlos. Vamos a arrancar entonces ya con lo que es el día de hoy. Me comentan, les repito, les reitero que pues tuve un pequeño bajón, como que la electricidad se quiso, no sé, la electricidad como que se sobrecargó un poquito y me dejaron sin internet. Creo que está regresando bien para todos. Ya estoy conectado a una red Wi-Fi en este momento. Ya no estoy transmitiendo desde mi teléfono, así es que creo que ahorita ya se va a mejorar mucho la señal. Quiero que por favor vayamos a la Constitución Política de la República de Guatemala y vayamos al artículo 230. Y si alguien me hace el favor de leer el artículo 230 de la Constitución, le voy a agradecer muchísimo si fueran tan amables. Alguien que lo pudiera leer en voz alta, ¿verdad? A eso me refiero. Buenas noches, Lick. Por favor, te escucho, por eso apagué mi micrófono. Artículo 230. Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región que la ley específica determine, se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal. Buenas noches, Nick, disculpe, pero no se escucha nada. ¿Me escuchan? Clases. ¿Me escuchan? Hoy sí se escucha. Como les decía... Buenas noches, disculpen, ¿será que podrían repetir el artículo y la ley que no se escuchaba? ¿Me escuchan? Disculpen. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, ahorita sí. Disculpen, ¿me podrían decir el número del artículo y la ley? Disculpen, es que no escuché. Ok, ahorita 230 de la Constitución. ahorita tiene en pantalla lo que estamos leyendo. No sé si lo logra ver ahí o lo logra distinguir. El artículo que yo le dio lectura a su compañera es el artículo 230 de la Constitución. Y Gracias, licenciado. Sí, compañera. en el libro cuarto del Código Civil, espero que me escuchen bien ahora. En el libro cuarto del Código Civil se desarrolla todo lo relativo al Registro General de la Propiedad.
yo les estaba explicando que técnica y jurídicamente no debería estar incluido dentro de una norma ordinaria, como lo es el Código Civil. Pero la verdad es que en la técnica legislativa en Guatemala es complicada, ¿verdad? Es difícil. No es fácil la técnica legislativa poder darle como debe ser. Y peor aún cuando estamos ante un decreto ley. Entonces, el Código Civil, por haber sido promulgado por un decreto ley, significa que lo promulgó no el organismo legislativo, sino que fue promulgado por el jefe de gobierno, por el presidente de la República. En el caso del Código Civil, tiene una historia bien particular y se viene a materializar, ¿verdad? Que en esos gobiernos militares, pues, era muy difícil decirle a alguien que no promulgara una norma. Y el presidente de la República, el jefe de gobierno de la República de Guatemala, Enrique Peralta Zurdia, es quien promulga el Código Civil. Y por eso es que van a encontrar ustedes que en todo el libro cuarto del Código Civil está establecido y desarrollado lo relativo al registro de la propiedad. Fíjense que es tan particular esa redacción incluso que se le hizo de haberlo incluido dentro del Código Civil. Pareciera que todo lo que sea en el Código Civil tiene que ver con el registro de la propiedad. Realmente no es así, ¿verdad? O sea, es solamente una parte del Código Civil la que está estrechamente relacionada. Y para el efecto quiero que tomen nota de los artículos que les estoy numerando acá. Por supuesto que son muchos más, pero estos que les estoy listando acá son obligatorios para que ustedes los conozcan al momento de poder dar una explicación de cuáles son las inscripciones, quién lo puede solicitar, cuál es el plazo para que el registrador lo opere. Lo que estaba preguntando era su compañero que le decía, mañana vamos a entrar en materia, o sea, hoy, si se puede modificar, si se puede ampliar, si se puede enmendar, si se puede denegar, suspender, cómo se llevan a cabo, qué se puede hacer como una anotación, qué puede ser una cancelación, cuándo opera la prescripción de las inscripciones, las certificaciones que hacen los registros, los libros que deben llevarse. Entonces, quiero que por favor, si alguien fuera tan fino o fina, quiero que vayamos al artículo 1124 primero, ¿sí? Del Código Civil, antes de ir al 1125, alguien que me haga favor de leer el artículo 1124. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Artículo 1124. El registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificados con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan de conformidad con la ley de garantías mobiliarias. Fíjense ustedes de que ese artículo 1124 prácticamente nos está diciendo para qué es que tenemos un registro, pero también de una vez nos está diciendo y parte de que es una institución pública. Y de una vez nos dice el objeto. Se recuerda que ayer vimos eso, ¿verdad? Que esa definición aplica prácticamente para todos los tipos de registros. Y de una vez ese artículo 1124 se refiere a inscripciones, anotaciones y cancelaciones. Todo lo relativo al dominio. Porque el tema del dominio es bien complejo muchas veces. Porque la gente habla de propiedad, más no del dominio. Pero también existen los derechos reales que pueden existir sobre un bien. Y también ese mismo artículo 1124, como ha sido modificado en esa redacción que le ha quedado, ya de una vez nos da la pauta a creer que hay otro registro que va hermanado con él. Ahora, fíjense que en el artículo 1125 de su Código Civil se establece qué es lo que se inscribirá. De una vez nos está diciendo, nos está listando, no los voy a poner a leer todo esto porque es un artículo enorme. Ese artículo 1125 creo que son 13 o 14 numerales son.
Y es bastante, pero lo que a mí más me interesa es que tengan una versión actualizada del Código Civil, porque este también ya ha sido objeto de algunas modificaciones. El Código Civil en completo, pero fíjense que aquí hay algunas pues, que a mí me interesan que ustedes pudieran tomar en cuenta, que pues, son todavía importantes en su quehacer notarial. Por ejemplo, en el numeral primero, prácticamente es todo aquello que acredite el dominio de un bien inmueble y de los derechos reales que se puedan imponer o que se le puedan crear a este tipo de derechos. Cuando hablamos nosotros de esos derechos reales que se le pueden imponer, estamos hablando, por ejemplo, de los que son de garantía, la prenda y la hipoteca, ¿verdad? Que son, digamos, lo que por excelencia vienen siendo las primeras, si lo queremos ver así muy gráficamente, las que se le pueden imponer, pero no son las únicas. Fíjense que en estas anotaciones, por ejemplo, se puede hacer o llevar a cabo la constitución de un derecho real de usufructo, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser que también nosotros le creemos algún tipo de derecho real que puede ser una servidumbre, ¿sí? Un predio sirviente, un predio dominante. Y esto pues prácticamente nos viene a nosotros a dar una idea de que prácticamente todo, pero miren, todo lo que nosotros estemos llevando a cabo como una inscripción, la vamos a encontrar en el registro de la propiedad cuando estemos hablando de bienes inmuebles. Ahora, cuando yo deseo presentar algún tipo de modificación de ese derecho, yo lo estoy trasladando, que yo se los estoy transmitiendo a otro, pues entonces esos son los títulos que hablábamos ayer que pueden ser objeto de inscripción. Por ejemplo, los mismos ya citados, ¿verdad? No sé, se me ocurre a mí algún tipo de derecho real, una promesa, etcétera. En el numeral tercero van a encontrar lo que es relativo a los títulos que van a servirnos a nosotros ya después de completado el procedimiento de la titulación supletoria. Esa titulación supletoria que es aquella propiedad que solamente se tiene en la posesión, pero que nosotros necesitamos inscribir la propiedad. Para eso nosotros vamos a presentar ya legalmente expedido, es un juez el que emite la última resolución para poder llevar a cabo este procedimiento. Otro de los que a mí me interesa mucho que ustedes conozcan son dos. Uno de ellos es el que está en el numeral quinto, ¿sí? Cuando estamos hablando de capitulaciones matrimoniales. Así que muchas veces, cuando uno empieza realmente, que se casa, que uno contrae matrimonio, pues a veces uno pues, no tiene todavía un patrimonio con que amerite otorgar capitulaciones, pero existe una obligatoriedad. Por ejemplo, cuando el contrayente es extranjero, es obligatoria la capitulación matrimonial, o cuando, por ejemplo, van a adoptar algún régimen que no sea comunidad de gananciales, entonces hay que otorgar las capitulaciones. Y otro de los que me interesa bastante, en esos que preguntaban el día de ayer, quiero que puedan prestarle atención en el numeral octavo y noveno, pero me interesa más tal vez el noveno, porque son las concesiones que han sido otorgadas por el organismo ejecutivo para el aprovechamiento de las aguas. Pero en Guatemala no tenemos ley de aguas. Es un tema bien discutible. Y otra que me interesa bastante es la llamada prenda agraria, que es en el numeral décimo. También la posesión provisional o definitiva de los bienes del ausente. Ustedes van a llevar a cabo en el otro semestre, quienes pasan al noveno, van a conocer lo que es la tramitación de jurisdicción voluntaria, y muchas veces este trámite se lleva a cabo para poder tomar la posesión, ¿verdad?, de los bienes de un ausente y poder llevar a cabo algún tipo, pues, si lo queremos ver así, de disposición de los mismos que genere algún tipo de ingreso. Y otro de los que me interesa bastante acá es el que está en el numeral sexto, cuando estamos hablando de todo aquello relativo a la propiedad horizontal, el arrendamiento
y el subarrendamiento. Y ustedes, cuando le toca a uno este tipo de, cuando uno empieza, como les digo, ya como notario en contratos, etcétera, cuando se convierte en obligatorio, se lo voy a decir así coloquialmente, cuando a uno le preguntan, mire, ¿cuánto me cobra por una escritura de arrendamiento? Uno da preguntas de, bueno, mire, ¿qué plazo va a tener? ¿Van a anticipar la renta? Y esos detalles siempre hay que preguntarlos, porque si usted le dice una cantidad muy baja al cliente y se le ocurre hacerlo en documento privado, pero es por más de 3 años el arrendamiento, entonces ahí ya va perdido, porque le va a tocar que hacer una escritura, un contrato de arrendamiento en escritura. Entonces le preguntan a uno, mire, ¿y no me sale más barato hacerlo en documento privado? Usted le dice, mire, esa es otra cosa, miren, no le enseñan a uno a cobrar muchas veces en la facultad. Cuando uno empieza, pues a veces le va mal, a veces le va muy bien, pero es para que ustedes consideren esto, ¿verdad? ¿Cuándo es que es obligatorio? Estos probablemente son algunos de los casos que ustedes me interesa que más puedan considerar. Y el artículo 1127 del Código Civil, que si bien es cierto, ya le dimos lectura, fíjense que ahí prácticamente nos están regulando principios del derecho registral o registrales, pero también incluso nos pone un plazo para que el registrador pueda operar todo lo que nosotros le presentemos y que sea objeto de registro. Ese artículo 1127 de una vez nos está indicando si pueden llevar o si ustedes llevan la lectura de como lo llevamos ahorita, ese artículo 1127 que establece que la inscripción en el registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se debe inscribir. Los registradores harán toda inscripción, anotación o cancelación dentro del término de 8 días, contado desde la fecha de recepción del documento. Si ese documento, o si esta presentación que hicimos, pues son varias operaciones, se puede ampliar en 6 días más. Por ejemplo, cuando uno le solicita al registrador que cancele el usufructo vitalicio que tenía porque una persona falleció, y abajo va la escritura de compraventa, por ejemplo, del nuevo, la persona que quiere disponer de esos bienes. Es un ejemplo nada más para quienes son procuradores o asistentes legales, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Ahora, fíjense que yo no se los puse ahí. Creo que no se los puse, no, pero quiero que lo veamos, ahí. No se los puse en este listado, pues se los voy a colocar acá. Quiero que vayan al artículo 1128. Ese artículo 1128 es en aquellos casos en los cuales se nos puede... creo que me equivoqué en el número de artículo, disculpen ustedes. Creo que cometí un pequeño error. Denme un segundito. A veces por la velocidad del teclazo que uno hace, disculpen por el error. Quiero que se vean el artículo 1128. Ese artículo 1128 establece, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho la presentación de un documento, pero que este no llena los requisitos que la ley establece. Acá en este artículo 1128 es el fundamento y es de donde va a tomar la base el registrador para decirle que suspende o deniega su inscripción. Pero le va a dar un margen para que usted pueda subsanar ese error que cometió. Ahora, fíjense que también me interesa que vayan, por favor, que era lo que hablábamos ayer con su compañero. No sé si estará por aquí el compañero que me hizo la pregunta ayer. Me recuerdo el nombre de él ahorita, tal vez si lo miro en el listado, tal vez me recuerda. Pero me gustaría que tal vez, si él está acá, no recuerdo el nombre, pues si estuviera acá sería buenísimo, si puede leer el artículo 1130 del Código Civil. Creo que a veces tengo buena memoria, pero ese me pasó. ¿Quién fue el que me preguntó eso ayer? Y si estuviera por ahí el compañero de ayer, y si no, pues cualquiera puede hacer el favor de leer el artículo 1130. Cualquier persona que lo tenga a la mano, por favor.
Artículo 1130. La primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos. Primero, en virtud de resolución judicial firme. Segundo, a la presentación de testimonio de escritura pública. Cuando los otorgantes de un acto contrato que haya dado origen a la primera inscripción de un bien inmueble o derecho real, comparezcan todos los solicitados la modificación, ampliación o enmienda de tal inscripción por haberse cometido error o omisión en la escritura pública o en documento original. Y B, cuando el propietario solicite que consigne la ubicación o la dirección del inmueble. En estos casos, los datos los declarará bajo juramento en la escritura pública correspondiente y el notario transcribirá el documento extendido por la municipalidad respectiva, en el que conste la ubicación o dirección del bien de que se trate y su identificación registral. Y tercero, en los demás casos que expresamente autorice la ley. Fíjense, muchas gracias a quien me hizo favor de leer el artículo. Fíjense que ese artículo 1130 prácticamente nos da a nosotros el arranque de esa primera inscripción. Y esa primera inscripción, que solamente puede ser ampliada, modificada o enmendada, ahí nos está diciendo en qué casos y qué es lo que se puede presentar. Fíjense que cuando hablamos de resolución judicial firme, por ejemplo, que se va a hacer algún tipo de modificación a esa primera inscripción, es con una, obviamente, certificación de una resolución de un juez. Pero también puede modificarse cuando todos los que han comparecido al otorgamiento de ese instrumento público otorguen una escritura a través de la cual se pueda ampliar. Ahora, fíjense que en ese numeral B, en el numeral segundo, perdón, en la literal B, y esto pues es para que ustedes tengan ese conocimiento, hay muchos casos que aún quedan, que por ejemplo están divididos por manzanas, lotes, con un tipo de nomenclatura que difiere bastante a lo que en Guatemala nosotros conocemos como calles, avenidas, rutas o vías, y entonces hay necesidad de que se le pueda otorgar esa nueva dirección de nomenclatura a lo que nosotros tenemos registrado. Se lo digo porque es trabajo para uno, ¿verdad? Es trabajo para uno como notario. Es una escritura sencillita, que ustedes tienen que presentar nada más con un informe del catastro municipal de donde ustedes están intentando que se le coloque la nueva dirección para que se pueda llevar esa actualización, pero en otros casos en los cuales se puede modificar, es por ejemplo la ley de rectificación de área de inmueble urbano, y otro caso también en el cual se va a poder modificar es en el patrimonio familiar, que ahí sí le solicitan, es una de las excepciones a la presentación de testimonios. La ley establece que con copia simple legalizada. Esos son los casos que podemos enumerar dentro de la causal tercera de ese artículo 1130. Ahora, en el artículo 1131, ustedes van a encontrar ahí esa primera inscripción de dominio. Ahora, ¿cómo puede ser esa primera inscripción de dominio? En muchos casos puede ser por una titulación supletoria. También puede llevarse a cabo cuando autorizamos como notarios las escrituras de partición. Y también cuando se lleva a cabo aquella desmembración para sí mismo. Parece que nos hace recordar a un personaje en la televisión eso de para sí mismo o mí mismo, pero esa es la redacción adecuada. En una desmembración para sí mismo puede dar origen a esa primera inscripción. Y todo ese artículo 1131, fíjense que a veces le preguntan a uno en el privado o le preguntan cosas bien específicas de ese artículo 1131. Me recuerdo que uno se preparaba, por ejemplo, para algunos examinadores que le preguntaban, bueno, mira, quiero que me diga qué contiene la primera inscripción de dominio. Y empezaba uno a relatar lo que establece el artículo 1131 de memoria.
Pero solamente me interesa que ustedes lo vean, porque si se dan cuenta, ahí le da un catálogo de requisitos prácticamente de todo lo que debe contener. Entonces, por ejemplo, incluso en el numeral primero, les describe que pueden ser áreas, rumbos o azimuts dentro de un municipio, y hay que especificar si esto es urbano o rústico. También las medidas y colindancias. Si tuviera el nombre y la dirección de los colindantes. Y todo eso debe estar contenido dentro del documento que se presente en la inscripción en el Registro General de la Propiedad. Lo interesante también es que le dice quiénes pueden autorizarlo. Luego le preguntan a uno, mire, ¿quién le puede hacer el plano para una desmembración, por ejemplo? Ustedes pueden ir con un arquitecto, pueden ir con un ingeniero civil e incluso con un ingeniero agrónomo. ¿Quiénes pueden estar exentos de esto? El segundo párrafo del numeral primero, el artículo 1131, establece quiénes pueden estar o quiénes no están obligados a presentarlo, pero de una vez le está dando cuáles son las características que se deben reunir. Por ejemplo, en el primer supuesto es cuando es una finca rústica que no tiene más de 7,000 metros cuadrados, en caso de haberse llevado a cabo una titulación supletoria, y también en aquellos casos en los cuales sean desmembraciones de fincas rústicas. Entonces, usted lleva a cabo una titulación supletoria o una finca rústica que no exceda de 7,000 metros cuadrados, puede llevarse a cabo obviar este plano. ¿En qué otros casos también aquí es importantísimo? Miren, en aquellos casos en los cuales sea una finca urbana, pero que se encuentre en una población extremadamente lejana. La terminología del Código Civil es un poco particular, ¿no? Recónditas. Y que no exista un ingeniero, etcétera, pues entonces el notario podrá hacer esa salvedad en ese tipo de situación. Por ejemplo, uno le hacen preguntas, muchas veces los privados, por ejemplo, miren, ¿en qué caso en qué caso usted como notario podría obviar, no entregar el plano, por ejemplo? Uno tiene que tener en memoria el fundamento, etcétera, pero otra situación que me interesa mucho es cuando hablamos del numeral quinto, los nombres completos de los otorgantes. ¿Se recuerdan ustedes del titular que va a tener eso? Y en el numeral sexto, que si fue un juez, un funcionario o un notario que fue el que autorizó el título con el cual se está llevando a cabo la inscripción. Ahora, quiero que avancemos un poquito, ¿verdad? Porque creo que si no, no vamos a terminar hoy. Quiero que vayan al artículo 1149. En el artículo 1149 se establecen las anotaciones. Y las anotaciones que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, alguien que esté llevando a cabo una demanda por la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales. También quien haya llevado a cabo el embargo que se puede llevar a cabo sobre este bien, cuando existan legatarios o acreedores, por ejemplo, de un causante, también quien pudiera llevar a cabo el trámite de la declaración o presunción de muerte, alguien que quiera ser declarado interdicto. Y en el numeral quinto me interesa, por favor, porque tal vez por eso fue que yo lo había puesto así, por una situación de rapidez. Pero a ese artículo 1128, póngale ver, numeral quinto del 1149, porque en aquellos casos en los cuales ustedes presenten un título, el cual no permita por sí mismo inscribirse, ese artículo 1149 les establece el plazo en el cual ustedes van a poder subsanar. Y tienen un plazo de 30 días, en el cual si ustedes no llevan a cabo esa subsanación, pasará a ser una cancelada. Luego en el artículo 1167, ¿sí?, están reguladas las cancelaciones. Y la cancelación, como lo establece el artículo 1167, se van a poder llevar a cabo las inscripciones de cancelación siempre y cuando presentemos el documento en el cual se extinguió la obligación o el derecho que se encuentre inscrito.
Entonces, por ejemplo, si hay una hipoteca y yo ya la pagué, voy a llevar a cabo el trámite de cancelación de hipoteca. Ya no va a ser ahora como en la anotación, porque en la anotación era anotarle al bien que estaba siendo embargado, por ejemplo, o hacer una anotación en el bien que, por ejemplo, estaba siendo objeto de una demanda. Aquí en las cancelaciones va a ser que se cancela esa inscripción, esa anotación que tenía. Y en el artículo 1170 van a encontrar ustedes un artículo que es muy importante para el conocimiento tanto de ustedes como de sus clientes, porque aquí opera las inscripciones, aunque fíjense que aquí expresamente no lo establece, pero como no tienen validez interpretativa los artículos, ese artículo 1170 establece, por ejemplo, cuándo es que una hipoteca puede ser cancelada aún no habiendo pagado. Y le establece que es un plazo de 10 años después de haberse vencido la hipoteca. Usted hipotecó un bien, nunca lo pagó, entonces va a los 10 años de que se venció el plazo y cancelará esta inscripción. Y sobre los derechos reales, otros derechos reales que puedan existir, es cuando han transcurrido 2 años. Por ejemplo, también en el caso de las anotaciones de demanda y embargo, aquellos bienes que han sido embargados o que han sido que son objeto de una demanda de un proceso judicial, estamos hablando de que son 5 años, y con la prenda agraria estamos hablando que son 2 años después de que se haya vencido el contrato. Ahora, las certificaciones, eso lo encuentran ustedes en el 1179. Cuando ustedes quieran acreditar que han sido liberados de un bien inmueble o cualquier tipo de extremo, la única forma de acreditarlo es por una certificación emitida por el registrador. Y en el artículo 1180, que aunque no se los coloco ahí, ustedes deben conocerlo, se establece que los registradores van a expedir certificaciones, las que les sean solicitadas, y todas estas, ¿sí?, van a ser de alguna manera extendidas única y específicamente sin necesidad de notificarle a nadie, pagando el arancel correspondiente. Ahora, ¿qué tipo de libros son los que llevamos nosotros en el registro de la propiedad o que son obligatorios? Fíjense que en el artículo 1220 les enumera, está el libro de entrega de documentos, el de inscripciones, el de cuadros estadísticos y el de índices por orden alfabético de los apellidos y propietarios de bienes inmuebles. Y en el artículo 1221 establece que se van a llevar todos aquellos de inscripciones especiales y los demás que establezca el reglamento del registro de la propiedad. ¿Sí? Ahora, fíjense que ahí, en ese artículo 1221, a partir del año 98, se hizo un cambio, porque en el año 1985 se le hace una modificación al artículo 1221, en el cual de una vez se da la facultad que se vaya modernizando y que se vaya, la redacción es un poco peculiar, porque es la computarización y teleproceso de todo lo que el registro tiene contenido. Por eso es que las inscripciones a partir del año 98 son electrónicas. Ya para ir cerrando el día de hoy, porque creo que no nos va a dar tiempo, ¿verdad?, de ver todo este tema que me hubiera gustado agotarlo el día de hoy. ¿Cuáles son esas inscripciones especiales que establece el Código Civil, que se pueden llevar a cabo ante el Registro General de la Propiedad? Uno de ellos es aún la prenda agraria, no obstante existe el registro de garantías mobiliarias, también el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte. Este es para que ustedes miren, cuando a los que vayan a ser solamente notarios, que les va a gustar mucho el notariado, para que ustedes puedan ahondar mucho en esto, nosotros debemos solicitar un informe de si alguna persona otorgó o no un testamento cuando nosotros hemos sido contratados para llevar a cabo un trámite de sucesión hereditaria. Y otro de los que son bien interesantes es el registro de la propiedad horizontal. Para quienes están registrados de esa manera, en muchos casos como condóminos o como propietarios de un piso, por ejemplo, un edificio, etcétera, y que existe una propiedad horizontal. Ahora, el registrador general de la propiedad, fíjense ustedes de que en el artículo 1225
se establece que cada registro que existe en Guatemala, así como leímos en el artículo 230 de la Constitución, va a tener a un registrador al cual se le denomina como propietario, ¿verdad? Que en realidad lo técnico hubiera sido mejor titular, pero tenemos que entender que el contexto de la redacción pues es un poco antigua, pero de una vez nos establece quién lo nombra. Ahí lo nombra el presidente de la República a través de un acuerdo gubernativo. Ahora, ¿qué se necesita para poder ser registrador general de la propiedad? Fíjense que una de las redacciones más particulares y peculiares que tiene el Código Civil está en el artículo 1226. Yo no sé si alguien me hace el favor de leer el artículo 1226, si alguien lo tiene ahí a la mano, para ver los requisitos para ser registrador general de la propiedad. Buenas noches, licenciado. Artículo 1226. Para ser nombrado registrador de la propiedad se requiere ser guatemalteco de origen, notario y abogado colegiado activo. Esa es una de las redacciones que más le dan a uno, le llaman la atención. Creo que en ninguna otra parte de nuestro ordenamiento jurídico se invierte en nuestras profesiones. Y lo hablábamos muchas veces de cuál habrá sido la razón de darle esa redacción, ¿verdad? Porque obviamente fue con alguien que tuvo la intención, no fue un error. Pero fíjense que particularmente en el Registro General de la Propiedad, pocas veces vamos a ver que el abogado entre a una actuación. Por supuesto que hay un recurso por ahí que se puede plantear, que se le denomina un medio de impugnación, que se le conoce como ocurso, que está dentro de lo que es el mismo Código Civil, eso está en el artículo 1164. Pero esto se hace ante un juez, entonces prácticamente el abogado queda casi excluido de todo lo que es el registro de la propiedad. Entonces, lo que siempre llama la atención es esa redacción, bueno, notario y abogado, ¿verdad? Todos ustedes van a encontrar siempre abogado y notario. Y uno pues llega se los digo como un comentario que tal vez a ustedes les llame un poco la atención, pero hay examinadores a veces de privado con criterios un poco cerrados. Y si ustedes le dicen abogado y notario, le va a decir no. El Código Civil establece notario y abogado. Entonces, por eso les digo que a mí me llama tanto la atención eso. Entonces, cuando ustedes ven, los requisitos son muy pocos. Ni siquiera se establece un mínimo de años o que pueda acreditar que conocen notariado. Ya pasó esa situación y los resultados fueron catastróficos en el Registro General de la Propiedad. Dicho sea de paso, era la institución mejor, el funcionario mejor pagado en Guatemala, el Registrador General de la Propiedad. Y lamentablemente cuando se colocó a alguien que no tenía la expertise, el conocimiento muy extenso del notariado, pues prácticamente se acabaron los recursos del registro. Pero no es tanto la crítica hacia la persona, sino que el por qué es tan importante, o tendría que ser importante que se pudiera evaluar que el profesional del derecho que va a llegar a ejercer esta profesión pues conozca de todo lo que es el notariado, porque como abogado será muy poco lo que va a llegar a hacer ahí. Entonces, como de costumbre, vamos a abrir en este momento el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues con mucho gusto en este momento vamos a empezar a resolverlas. Sí, licenciado, buenas noches, un comentario. Ahí levantó la mano Gendris Noemí Vargas. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Yo tengo una pequeña duda. Cuando, digamos, no se ha cumplido el tiempo donde formaron un patrimonio familiar en un bien inmueble, o sea, no lo pusieron como en 20 años, pero en ese tiempo ya cumplieron la mayoría de edad los chicos, ¿verdad? Para poder hacer el levantamiento del patrimonio familiar, se hace como una cancelación o una anotación. Perdón la pregunta. Ni me pida perdón. La pregunta es muy buena, solo que fíjense que lo que se puede levantar jurídicamente hablando son los embargos, por ejemplo. Hay que levantar un embargo, ahí sí estamos bien técnicamente.
Ahora, con un patrimonio familiar, lo que tiene que hacer es una cancelación del patrimonio familiar. ¿Sí? Se va a cancelar esa inscripción del patrimonio. ¿Por qué? Porque esta inscripción del patrimonio como tal ya ha vencido su plazo. Igual pasa con el usufructo. Si, por ejemplo, es un usufructo a plazo de 10 años, 15 años, se cumplió, usted presenta su solicitud al registro de la propiedad, al registro general de la propiedad, para que cancelen esa inscripción. Usted lo que necesita es hacer una solicitud de cancelación. Y así lo pide, así se redacta. Así lo redacta uno, ¿verdad? Le solicito al señor registrador general de la propiedad y le coloca ahí un fundamento de derecho, peticiones, le operan su solicitud sin ningún problema. Espero que le haya quedado su duda ahí, compañero. Gracias, Lee. Feliz noche. Ahí levantó la mano Nora. Así que, Nora, por favor, te escucho. Licenciado, fíjese que no me quedó muy claro el artículo que leí, el 1226 con el 1227, porque ahí dice que es, dice el 27 que el cargo del registrador es incompatible con el ejercicio del profesional de abogado y notario, que usted lo explicó, pero es que el 26 dice notario y abogado. Ok, solo voy a aclararle algo. Mire, pues, es incompatible para que usted pueda ejercer la profesión. O sea, si usted es registrador general de la propiedad, no puede ejercer las profesiones, ¿sí? De la forma liberal, si lo queremos ver así claro. No puede usted venir y decir soy el registrador general de la propiedad y me voy a solicitar a través de un testimonio, de una escritura, que se lleve a cabo una inscripción, por ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere ese artículo. Ahora, lo de notario y abogado es solo para los requisitos, para poder ser nombrado por el presidente de la República. Es uno de esos privilegios que tiene el presidente de la República que yo considero, pues, que tienen mucha trascendencia. Y que, por ejemplo, no hay un procedimiento de depuración. Por ejemplo, voy a poner a alguien que nunca en su vida haya aperturado protocolo, por ejemplo, a ser registrador general de la propiedad. Pues los últimos registradores que han nombrado, pues yo considero que han hecho muy bien las cosas. El actual está mejorando, está modernizando el registro. El anterior le costó y ahí mejoró bastante la imagen del registro, que se desgastó bastante, porque pues pusieron a alguien en algún momento, hace años atrás, muchos años atrás, que pues creo que nunca en su vida sabía lo que era llegar a ese lugar. Y es tan importante ese tema del registro general de la propiedad, ustedes, que hay personas en Guatemala que son súper capaces, que son unas eminencias en derecho registral, son personas que tienen conocimientos enormes en esta rama, que pues en algún momento consideraría yo que tal vez pueden llenar esas calidades, no solamente de ser notarios y abogados, pero les decía yo que es la única, esa de notarios y abogados va a ser la única que ustedes van a encontrarse o toparse dentro del ordenamiento jurídico, donde se invierten nuestras profesiones. Pero no sé si le quedó más claro ahí a Nora. Sí, licenciado, perfecto, gracias. Ok, buenísimo. Creo que ahí estaba hablando, no sé quién estaba hablando, porque yo estaba buscando quiénes eran los que le habían levantado la mano, pero alguien había iniciado a hablar, entonces qué pena porque lo corté, pero se recuerdan que siempre le damos prioridad a los que empiezan a levantar la mano, así es que no sé quién más pidió la palabra, o pues, si quiere hacer alguna pregunta o comentario. Ahí está, Eduardo Arturo. Y Miriam, por favor, apague su micrófono. Lo que quería comentarle era que cuando este artículo 1226 fue reformado por el decreto ley 218, quiere decir que cuando se reformó, técnicamente, creo a mi criterio, también fue mal redactado por la inversión de la profesión. Fíjese que yo, y no es que lo quiera, fíjese que yo no creo que sea, eso no fue, yo insisto que no fue un error, sino que fue privilegiando un notario, pero les quiero hacer esta observación y esta consideración. Nosotros seguimos un sistema notarial de notariado latino. Puede ser que, por ejemplo, un guatemalteco se vaya a graduar a México de notario. Nosotros somos unos privilegiados, que somos abogados y notarios. O sea, tenemos un
privilegio en toda parte del mundo, porque no la tienen en ninguna parte. En México, por ejemplo, usted es abogado o es notario. En el mismo sistema. Entonces puede ser que venga alguien guatemalteco y bueno, me gradué en extranjero a su incorporación, pero él solo va a ser notario. Entonces, en aquel entonces, si por ejemplo usted había tenido las posibilidades económicas de irse a graduar al extranjero o de estudiar en el extranjero una profesión y se graduaba de notario, entonces no le podían limitar el hecho de ejercerlo en Guatemala. Entonces, por eso le digo, yo considero que no he tenido, miren, la oportunidad de hablar con alguien de ese tema que quisiera algún día, tal vez, pero sí considero que es para privilegiar a aquellos notarios connotados, reconocidos, con conocimientos en materia de derecho registral, que tienen ese tipo de expertise también, no solamente por razón del título, sino que también por el ejercicio de la profesión. O sea, así como hay abogados connotados, se van a topar ustedes con notarios reconocidos, ¿verdad? El conocimiento de la profesión que tengan muchos de ellos, sancarlistas, yo creo que tenemos de los mejores notarios, son sancarlistas, ¿verdad? Por eso es que yo insisto tal vez mucho en dar estos artículos, detalles, porque tenemos esa esencia, diría yo, como egresados de USAC, que en el notariado siempre vamos punteando. Aunque nos topemos con excelentes notarios de universidades privadas, pero tenemos esa característica, fíjense. Tenemos la característica, dentro de esa mística sancarlista, de USAC, de todo, sobresalimos en algunas áreas. Y por eso, cuando uno escucha que les tocó un profesor duro, etcétera, en notariado, denle gracias a Dios, porque el notariado, cuando usted lo conoce, lo sabe bien, se está resguardando de ir a parar preso. Se está resguardando de problemas con sus clientes, responsabilidades civiles, un error que ustedes cometan. Entonces, sí, por eso es que yo considero que la redacción iba más tendiente, porque aquí en Guatemala salimos con los títulos de abogado y notario. No hay nadie en Guatemala que diga, yo me gradué solo de abogado, ¿verdad? Salvo aquellos, sí, obtuvo el título, pero no lo puede ejercer, porque no se puede colegiar. Por ejemplo, alguien que sea de otra nacionalidad, un chileno, un peruano, que estudie aquí en Guatemala, se gradúe de abogado y notario, se lo va a poder ejercer como abogado. Y su carnet de colegio de abogado va a salir solo como abogado. Entonces, por eso les digo, yo considero, ese es mi criterio, no fue un error, sino que yo más considero que sí fue tendiente a que se privilegie, a que se nombre como registrador de la propiedad a alguien que conozca mucho el notariado, ¿verdad? Pero obviamente no podían poner ser notario. Me explico, porque nosotros tenemos las dos profesiones. Entonces considero que por ahí va tal vez el por qué, ¿verdad? Esa es la explicación. Espero haberle aclarado su duda, Eduardo. No sé si hay alguien más. Sí, gracias, licenciado. Sin embargo, se quedaron cortos en la Uy, pero es que mire, es que hay que ver la connotación de la fecha de la reforma también. Entonces, exponencialmente el número de egresados creció. En mi caso, pues yo les digo, cuando yo estudié en la facultad, no era mucha la cantidad de egresados, ¿verdad? De la profesión, no eran muchos los colegiados. Ahora estamos hablando ya de que, por ejemplo, de cuando yo empecé, ya estamos hablando que hay 25,000 más, ¿verdad? Después que yo me gradué, me colegié. Entonces, considero yo que por ahí ya sería tal vez objeto de análisis, pues ya poner años de ejercicio profesional como un requisito, no que no sepa el profesional nuevo. Pero obviamente uno en el camino va aprendiendo y uno en el camino pues va aceptando que hay vicisitudes en el ejercicio de la profesión. Aunque usted lo sepa todo, el conocimiento lo tenga, yo considero que sí, por lo menos unos 5 años de ejercicio creo yo que sería un buen periodo para poder tenerlo. O sea, alguien considera más, pero yo considero que en 5 años uno puede aprender muy bien lo que esta carrera le deja. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda acerca del tema del día de hoy. Como ya no hay más preguntas y dudas, lo dejamos hasta acá. Les deseo que pasen una Feliz Navidad, Lick. Gracias, muy amables. Un abrazo para todos. Espero que lo pasen con su familia y que pues sea una Navidad también llena de bendiciones, que puedan comerse su tamal, su ponche, su chocolate, lo que sea,
que la pasen en familia y pues primero Dios, nos vemos aquí el día 27. ¿Bien? Así es que Gracias, licenciado. buenas noches y un abrazo para todos. Muchos saludos. Buenas noches, Link. Buenas noches.